En una época marcada por el dolor, surgió un hombre guiado por la fe y la misericordia. Radio Paz presenta la radionovela A San Juan de Dios, una historia de amor al prójimo. Juan de Dios había logrado lo que parecía imposible: alzarse de la nada y convertirse de un pobre hombre que era la burla de la gente, considerándolo un pobre loco, en un hombre respetado por todos. Hasta el señor obispo de Puig le había nombrado Juan de Dios por su vida abnegada y virtuosa. La labor de este hombre era comentada en la ciudad de Granada. Comenzó por recoger de la calle a los mendigos, a los enfermos, los que nada tenían. Después siguió con los pobres niños harapientos y más tarde con las mujeres de mala vida. Su fama había traspasado los límites de la ciudad de Granada y fue figura principal en más de un conflicto, como ocurrió con Antonio de Aragón y Pedro Velasco. Este último, en una riña y en defensa propia, había matado al hermano de Antonio. Las acusaciones de este a Pedro Velasco eran tan graves que estaba a punto de ser condenado a morir en la horca. Pero sorpresivamente, el acusador le dijo a Juan de Dios: quiero que me acompañes a la cárcel. Y ante la sorpresa de todos, Antonio de Aragón fue hacia Pedro y le dijo: si en verdad mataste a mi hermano en defensa propia, no seré yo quien mantenga una acusación en tu contra. Juro ante Dios que fue así. Yo no sé si Dios te haya perdonado, pero yo sí te perdono. Se fundieron en un abrazo y lloraron juntos. Después, Antonio Martín de Aragón, que era el nombre del joven, dijo a Juan de Dios: hermano Juan, he llevado una vida de pecado, pero deseo sinceramente cambiar el camino y darle otro rumbo a mi vida. ¿Podría usted admitirme en el hospital de los pobres? Yo puedo ayudarlo realizando cualquier trabajo, el que sea. Hermano Antón, nada puede hacerme más feliz. Y ya libre, Pedro Velasco también fue a prestar su ayuda y su trabajo al hospital de Juan de Dios. Cada día se llenaba más el hospital y Juan veía con honda preocupación que comenzaba a estar incómodos. Son demasiado pobres y enfermos para tan pequeño espacio. Caminaba rumbo a la Alhambra, por la cuesta de los Gomeles. De pronto vio un antiguo convento. Había sido ocupado por monjas carmelitas. Sus ojos se quedaron fijos en aquel sitio. Santo Dios, esto es lo que necesitamos, tus pobres y yo y los que me ayudan. Ya formamos un grupo de 5. Pero si el señor arzobispo don Pedro Guerrero me lo permite, será un buen hospital este viejo convento abandonado. El señor arzobispo había sido condiscípulo de Juan de Ávila, quien seguía siendo guía y consejero de Juan de Dios. Y entre ellos decidieron ayudar a convertir el viejo convento en un buen hospital de pobres. Juan vio su sueño hecho realidad. El hospital no solo albergaba a los enfermos, sino que hacía las veces de asilo temporal o definitivo para los que no tenían casa. Muchos peregrinos fueron aceptados para pasar la noche y marcharse al otro día si se comprobaba que no tenían un céntimo. Y la fama de este nuevo hospital de la Cuesta de los Gomeles trascendió los límites de Granada. No es fácil mantener un hospital y ya no quiero exprimir más los bolsillos de los granadinos. Todos cooperan con gusto, hermano Juan. Pero no siempre pueden ayudarnos. Son muchos los que llegan a diario. ¿Y qué se puede hacer? Pues echarnos a andar por esos caminos de Andalucía, pidiendo para nuestros pobres y enfermos. ¿Usted solo?
¿por qué no deja que lo acompañe? Está bien. Nos pondremos en camino, hermano Antón. Córdoba fue la primera ciudad. Se sabía que el maestro Juan de Ávila estaba por allí. Se vieron y el propio maestro de Ávila le aconsejó: Vuelva a Granada. Aquella es la ciudad que debe atender. La idea que tiene es buena, pero todo a su momento. Juan de Dios esperó un tiempo prudencial, pero al fin se puso en camino con el consentimiento de Juan de Ávila para pedir para el hospital que llamaban todos Hospital de Juan de Dios. Quiero recorrer los caminos de España. En Granada, ciudad que Dios bendiga, sus buenas gentes me han ayudado sin medida, desde los más encumbrados a los más humildes, todos sin distinción. Quiero dejarles descansar. Pero su salud no anda bien, hermano Juan. No lo comentes con nadie. Acepto el dolor por Jesús. Más dio Él por nosotros. Los pobres y los enfermos, lo que nada tienen, necesitan que se les ayude. Juan de Dios se alimentaba poco. Cuando era invitado en las grandes cosas, comía frugalmente y pedía lo que sobrara para sus pobres. Se le veía en el duro invierno avanzar por las nieves pidiendo para sus pobres. Y otras veces, después de realizar una cantidad de faenas duras en el hospital, desde la limpieza, lavado de ropas, de los trastes, atendía además a los enfermos, robándose horas del sueño. Todo esto fue minando su salud. Los dolores de artritis eran más frecuentes y sus extremidades comenzaban a deformarse. Hermano Juan, usted debe descansar. El verano es fuerte. No debe andar por esos caminos. Hermano Pedro Velasco, necesito mucho ir a Castilla. Tengo que llegar, si es preciso, a la corte de los reyes. Son muchos los que necesitan que se alce una voz por todos. Yo lo haré, y tú vas a acompañarme. ¿Yo, hermano Juan? Sí, dejaré a cargo del hospital al hermano Antón Martín. Y tú vendrás esta vez conmigo. Iremos por los caminos de la providencia. Piensa en esto. La corte estaba en Valladolid, y el conde de Tendilla, que era un buen amigo de Juan de Dios y conocía su hermosa obra, había hablado mucho al rey Carlos V. Pero en esta ocasión le proporcionó una entrevista con el que sería futuro rey, Felipe, que a la sazón era el príncipe, quien los recibió vestido de negro. Su personalidad y majestad impresionaron grandemente a Juan de Dios. El que sería más tarde rey, con el nombre de Felipe II, habló lentamente después que Juan expresó: Señor, yo acostumbro llamar a todos hermanos en Jesucristo, pero vos sois el rey. Puede llamarme como desee, hermano Juan de Dios. ¿Le parece bien, buen príncipe? Pues sea. Voy a ordenar que se le ayude en todo. Conozco las buenas obras que estás realizando. Que Dios siga acompañándoles. ¿Sabes, hermano Pedro? Aquí en Valladolid hace mucha falta un hospital para pobres como el de Granada. Pero si ayuda a los pobres de aquí, ¿qué va a dejar para los de Granada? Hermano Pedro, lo mismo los de aquí que los de Granada. Son todos hijos de Dios. Ayudemos al que más lo necesita. De regreso en Granada, fueron recibidos con grandes muestras de cariño. Venían cargados de todo lo necesario para el buen funcionamiento del hospital y dinero, sobre todo dinero para seguir adelante. Ha sido una larga jornada, una lastimosa jornada. Me contó el hermano Pedro todo lo que han pasado. Pero valió la pena, hermano Antón. Valió la pena. El recuerdo de la ciudad castellana de Valladolid había dejado una honda huella en su alma.
pero el cansancio acumulado, el poco alimento, minaban su organismo. Los dolores se recrudecieron y en más de una ocasión el hermano Antón le decía: Hermano Juan, tiene que descansar, alimentarse mejor. A buena hora, diría yo. A buena hora, aseguro yo. Usted está enfermo. No puede negar que padece unos terribles dolores. Y ya va a hacerme caso. Piense que cuidándose puede guiar mejor todo esto. Juan de Dios no guardaba cama, pero su estado general cada día se hacía más crítico. Un personal bien entrenado por él seguía sus pasos. Era como si quisieran demostrarle que su obra no se extinguiría con su muerte. Quiero encargarles, hermanos, que cada día oren por los bienhechores de nuestro hospital. No deben desmayar ante alguna dificultad. Piensen en que Dios está con todos nosotros. Los duques García de Guisa, enterados del mal estado en que se encontraba Juan de Dios, pidieron permiso al señor obispo para trasladarlo a su casa y brindarle los cuidados necesarios. Pero cuando Juan lo supo, se negó. No puedo darles más molestias, señora duquesa. Tanto usted como su esposo me han ayudado mucho. Y queremos seguirlo ayudando, hermano Juan de Dios. No quiero irme de mi querido hospital. Nadie ha dicho que usted se va definitivamente. Simplemente va a restablecerse, a ganar fuerzas para continuar con su obra. Aquí quedan sus hermanos y seguidores cuidando de todo. No puedo negarme y a la vez me siento apenado de causarles tantos desvelos. Usted sí que se ha desvelado por todos. Hermanos, es preciso que el hermano Juan de Dios sea trasladado a nuestra casa sin pérdida de tiempo. Él está muy débil. No quiero engañarla, señora duquesa. El estado del hermano es muy deplorable. Poca cosa se puede hacer por él. No se ha alimentado debidamente. Ha trabajado mucho más allá de sus fuerzas y no se ha atendido. Tanto ha dado a los demás que se ha olvidado de él. Pero después de todo, aquí estará mejor atendido que en el propio hospital. Bien merece esto un hombre que se ha entregado a todos. Juan de Dios sabía que su fin estaba próximo y algo lo preocupaba hondamente. Mis deudas son muchas en favor del hospital, de su reconstrucción, de su mantenimiento. Cada día llegan más pobres, más enfermos, más necesitados de un techo. Tengo que dejar todo bien ordenado. Adquirió un cuaderno para poner en orden todo lo que se debía. De nuevo en el hospital, aún con su salud muy quebrantada, comenzó a visitar de casa en casa a sus acreedores, haciéndose acompañar por uno de los hermanos que escribía el nombre del acreedor, la cantidad de la deuda y el porqué de la misma. Después hizo 2 copias con letra bien clara para que se supiera cuáles eran las deudas de Juan de Dios en favor de los pobres. Es lo menos que puedo hacer por los que me han ayudado tanto. Que no se diga que cuando yo muera, ellos van a dejar de cobrar. Ellos confiaron en mí y es preciso que se reconozca lo que se les debe. Quiero morir y ser enterrado entre mis pobres. Sé que el final está cerca. Encomendad mi alma a Dios.
Ahí quedan mis buenos colaboradores que seguirán haciendo lo que hice yo. El buen arzobispo se hizo cargo de las deudas de Juan de Dios y se comprometió a continuar ayudando al hospital. Esto le dio gran paz a Juan, que cada vez se sentía más y más débil. Por su lecho de enfermo desfilaban todos los que deseaban testimoniar el afecto, el cariño y el respeto que él había sabido ganarse. Fue conducido al palacio de los duques García de Guisa. Era preciso redoblar los cuidados y en el hospital, con tantos pobres y enfermos, era imposible. Fue acostado en un cómodo lecho y por allí seguían desfilando todos los que deseaban darle un último adiós. El señor arzobispo Juan Guerrero fue a estar con él y ayudarlo. Juan le había dicho débilmente: 3 cosas me angustian, Excelencia. Lo poco que he servido a Dios, las deudas que he hecho por Jesucristo y mis pobres. ¿Qué será de ellos cuando falte yo? Juan de Dios, en su lecho de muerte, pudo dejar en orden todo lo que deseaba. Nombró al hermano Antón Martín como su sucesor en la dirección del hospital. Tuvo la satisfacción de que el señor arzobispo se hiciera cargo de liquidar todas las deudas y se comprometiera a seguir ayudando a la buena marcha del hospital. Juan de Dios, con una débil sonrisa, se sintió en paz. Nada queda entonces por hacer. Débilmente se incorporó y con mucho esfuerzo fue hacia el crucifijo y se arrodilló en el suelo diciendo: Jesús, Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al entrar, lo vieron inmóvil, con el rostro apoyado en los pies de Jesús. Estaba muerto. Era el 8 de marzo de 1550. Ese día cumplía 55 años. La noticia de su muerte estremeció a Granada. Desde los más humildes a los más encumbrados, lloraron sinceramente su muerte. Una muchedumbre se apretó en las calles que circundaban el palacio de los García de Guisa. El féretro fue bajado por 4 aristócratas y llevado en procesión al monasterio de Nuestra Señora de la Victoria, donde fue enterrado en la capilla de los García de Guisa. Los milagros comenzaron a producirse. Fue declarado santo en 1690 y santo patrono de los que trabajan en los hospitales y venden libros y objetos religiosos. La obra de los hospitales para pobres de San Juan de Dios se ha extendido por todo el mundo y en cada uno de ellos se siente su voz como una oración eterna. Haced bien, hermanos míos, por vuestro propio bien. En una época marcada por el dolor, surgió un hombre guiado por la fe y la misericordia. Radio Paz presentó la radionovela A San Juan de Dios, una historia de amor al prójimo.